I'm dynamite. TNT. And I will not fight. TNT. I'm a power load. Muy buenas noches, queridos amigos. Le damos la bienvenida a nuestro séptimo programa de Economía al Cuadrado. ¿Cómo andás, Diego? Bien, vos, Javi, ¿qué contás? Fenomenal, fenomenal. ¿Por qué tan bien? Y porque, viste, cuando uno agarra y hace propuestas, Sí. pero no te quieren escuchar, y después los hechos te dan la razón, es como gratificante. Adivino que estás hablando de política económica contrarreloj. Exactamente. Lo Es que más, escribimos hace ya bastante tiempo y hablamos exacta- de tarifas. Exactamente. Ese programa económico que nosotros presentamos para el año 2013, ¿sí? Que constaba en explicar cómo salir del cepo y volver a crecer. Y uno de los apéndices, nosotros habíamos tratado a fondo el tema de las tarifas. Exactamente. De las tarifas, no solamente de las tarifas, de las empresas que prestan los servicios públicos que tienen varias variables importantes, no solamente la tarifa. No, evidentemente. O sea, además el estudio estaba acompañado por cada una de las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece relevante e interesante discutir este tema? Porque hoy por hoy es el tema que está sobre el tapete. A ver, lo que hay que entender es lo siguiente. ¿Había que ajustar las tarifas? Sí. A ver, puesto en blanco y negro. El desfasaje que había en las tarifas era 15-1. ¿Cómo no vas a tener que ajustar las tarifas si la inflación del 2000 había sido acumulada a 2.300 y la tarifa no habían aumentado nada? Bueno, eso digamos hasta hoy, ¿no? Digo, Hasta el 2015. Claro. Digo, cuando vos mirás lo que recibe el gobierno de Macri, ¿no? Tenía un desfasaje de 15-1. Sí. 15-1 era el desfasaje. Entonces, inexorablemente había que ajustar las tarifas. Punto 1. Punto 2. Esas tarifas, ¿sí? generaban, o los subsidios, generaban un déficit de más de 4 puntos del PBI, que además era financiado con emisión monetaria. Con lo cual se generaba inflación que genera dos efectos perversos. El primero es que es un impuesto a los pobres, o sea, generaba una redistribución del ingreso en contra de los más vulnerables que el gobierno decía defender. Y por otra parte, la presencia de la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación, con lo cual la economía funcionaba peor. De ahí el gran logro de Kicillof, un keynesiano excelso, de lograr que caiga el PBI per cápita con el mejor contexto internacional de la historia, ya sea porque los términos de intercambio estuvieron 30% por encima del que llegó a tener en su mejor momento la Argentina con el gobierno de Perón, y por otro lado la tasa de interés en cero con un mundo financieramente integrado. Consecuentemente, lo que uno ve es que era una catástrofe eso. O sea, con lo cual, sí, había que ajustar las tarifas, sí. Ahora, el gobierno sí optó por el gradualismo, ¿sí? Entonces, si uno piensa el caso de Aranguren, fue gradual. ¿Por qué? Porque si yo tenía que ajustar 15 y en el primer año hizo 400%, es decir, ajustó 5, evidentemente eso fue gradual. Y además dio una reducción gradual del déficit fiscal. Es decir, desde mi punto de vista, ese ajuste fue incorrecto. ¿Por qué? Porque vos lo podías hacer de shock y bien. Tenemos todos los números No. hoy, de todo. Sí, digo, por eso, digamos, váyanse, les sugiero que se preparen, porque Giacomini tiene unos gráficos que es mamita querida. Entonces, ¿cuál era básicamente nuestra propuesta? Nuestra propuesta, claramente, era una propuesta de shock. Recuerden siempre esto, el gradualismo es la combinación de ignorancia más falta de coraje. Entonces, nosotros propusimos un shock. ¿El shock cómo era? Era trabajar de modo integral sobre el contrato. El contrato tiene una pieza fundamental que se llama ecuación económica financiera del contrato. El contrato de las empresas que prestan los servicios públicos, de eso estamos Exactamente. hablando. Entonces, ustedes pueden tocar varias variables del contrato que implica mejoras en la ecuación económica financiera del contrato sin tocar el precio. Entonces, por ejemplo, ¿qué se podía hacer? Extender el plazo de concesión, se podía redefinir el programa de inversiones,
se podía modificar el management fee, se podía modificar el nivel de apalancamiento, se podía modificar el payout, o sea, los dividendos permitidos, y además se podía dar garantía sobre la nueva deuda que iba destinada a inversiones. Igual todo esto tenés que contar que era mucho trabajo, porque era mirar caso por caso, empresa por empresa, sector por sector. Claro. O sea, necesitaba tener un equipo especializado en cada sector energético, en cada empresa, mirando con la lupa. No, claro, pero ahora... Vos sabés por qué lo digo. No, sí, ya lo sé. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros con esta propuesta eliminábamos los subsidios de cuajo, con lo cual abortábamos el proceso de esto de estar financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, pero no solo eso, sino que además el incremento de tarifas en el primer año era del 100%. Es decir, que lo podías hacer de shock, porque los subsidios se eliminaban de cuajo, pero además la suba en la tarifa era 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal. Es decir, Arregló menos el problema, pero más caro. claro, y eso no es trivial. ¿Por qué? Porque cuando uno está falseando la señal de precios por mucho tiempo, una de las cosas que va a pasar es que la asignación de los recursos es incorrecta. A ver, vamos a ponerlo en términos fácil. Ustedes se querían comprar un aire acondicionado. Y claro, con la energía regalada, sí, ustedes tenían una habitación para 2.000 frigorías, el aire acondicionado. Pero, che, no seas cagón, mirá lo que cuesta. Comprate uno de 5.000. Ahora, digo, cuando vas a prender el aire acondicionado, te espantás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso generó una estructura productiva desequilibrada, o sea, que no estaba en línea con los precios verdaderos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes corrigen abruptamente los precios, bueno, la estructura productiva no es consistente con eso. Entonces, esa reasignación de recursos en el medio genera desempleo. Y si a eso ustedes le suman la rigidez del mercado laboral en Argentina y la precariedad del capital humano, es obvio que iba a volar el desempleo. Por eso, ¿qué es lo que pasó? Cayó muy fuertemente la actividad en el segundo semestre del 2016 cuando llegó a caer 6%. Aparte, con el costo de capital carísimo como tiene Argentina, la reconversión del sistema productivo es lentísima. Claro, es muy lenta, exacto. Ese es un tema no menor. Entonces, ¿pero qué pasó el gobierno? El gobierno, como en todas las cosas, primero dijo, no, eso es primero dijo, critican y no tienen propuesta. Segundo, no, eso es imposible. Aparte, la prueba palmaria de que Aranguren hizo las cosas mal y que no sabía lo que estaba haciendo y lo hizo a tontas y a locas, es lo que pasó cuando tuvo que enfrentar la audiencia pública. La audiencia pública no la pudo hacer, más bien asumió. ¿Por qué? Porque no tenía las RTI. Es decir, y tuvo que ir a las audiencias públicas en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque recién ahí tuvo las RTI. Porque una RTI bien hecha Sí. tarda aproximadamente 2 años. Yo trabajé en RTI. Por eso, digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, cuando él asumió no tenía las RTI. Y agarró y le dio así a lo bestia. Y bueno, obviamente se generó un descontrol total. Y evidentemente las consecuencias no pudieron ser buenas de eso. Fueron tremendas. Y ahora seguimos pagando esos costos. Ahora bien, entonces, es cierto que había que ajustar. Y es cierto entonces que el problema es el cómo. Lo que de ninguna manera es aceptable es la estupidez que plantea el kirchnerismo. No, tenemos que retrotraer y volver a la situación anterior. No, eso nos estaba dejando sin energía. Es decir, eso es una estupidez. O sea, una cosa es que Aranguren lo hizo mal. O sea, un problema del cómo, pero no un problema de lo que había que hacer. Bueno, de hecho, yo voy a decir una frase, no es solamente un problema del kirchnerismo, y esto revela un problema mucho más de fondo. Toda la clase política dirigente de Argentina, inclusive algunos aliados del gobierno, como yo puse en un tuit a modo jocoso, el masismo propone una reunión legislativa extraordinaria para ir hacia atrás con el aumento tarifario. Yo digo, estos muchachos mejor que no trabajen, que no hagan nada, porque cuando quieren trabajar es para peor. Regalados son caros, Javier. No, bueno, lo que pasa es,
a ver, ¿por qué no retrotraemos todo entonces? Y llevamos sus sueldos a los del año 2001, manga de delincuentes. A ver, con la guita ajena somos todos generosos. Es populismo barato lo que están haciendo, manga de imbéciles. A ver si lo entienden. A ver, todas las personas, cuando uno va a vender su ocio en el mercado, Sí. ya sea a trabajar, uno que pretende el salario más alto, es decir, pretende vender sus bienes lo más caro posible. Y cuando va a comprar algo, pretende comprar las cosas lo más barato posible. Uno va al supermercado, quiere el producto que esté lo más barato posible. Obviamente, ¿qué es lo más fácil de hacer para un populista? Decir, no, usted tiene que ganar mucho más. Digo, y ahí está la discusión, por ejemplo, de los jubilados y el chanta este inmundo de Semino. ¿Sí? Un mentiroso. Le da, ¿sabes qué le da? 19.000 mangos la canasta al jubilado. O sea, una persona necesita 5.000 pesos. Según él, entonces, se necesitan 14.000 pesos de medicamentos. Es un chanta. En realidad eso es lo que hace, ¿no? Toma la canasta de la familia tipo, que son 15.000 pesos, Sí. y le suma lo que él cree que hay que gastar en medicamentos. Sí, o sea, se inventa una canasta. Esto que Sí, decir pero digo, deplorable, o esto sea. que decir del populismo, muy interesante, ¿no? Porque toca algo de esto que estamos hablando. No, pero esto es muy importante. Fíjate Lo de las esto. audiencias tarifarias, las audiencias públicas. Sí, pero mira esto que me parece me vas a decir? interesante. Es esto, ¿no? Vos tenés de un lado a millones de consumidores Sí. y del otro lado una empresa. Claro, ¿qué hace la basura del político? Hace cálculo político y dice, entonces voy contra esta, que son 3 votos, Sí. y le doy esto a esto. Ahora, ¿saben lo que pasa? Ustedes están jugando con la ajena. ¿Por qué no la ponen en el bolsillo de ustedes, manga de delincuentes inmundos asquerosos? A ver si la entienden. O sea, porque con esa idea estúpida, lo único que vamos a hacer es terminar sin luz, sin gas, sin agua. O sea, vamos a terminar peor que el peor de los países africanos. Entonces, si quieren retrotraer algo, retraigan las remuneraciones que tenían ustedes, manga de delincuentes inútiles. Bueno, este punto que está mencionando Javier, del populismo y de las audiencias públicas, es muy interesante. El político yendo en contra de la empresa, que son 3 personas, en favor de la población. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que las audiencias públicas son un instrumento pensado dentro de un marco regulatorio que funciona bien con una macroeconomía que no es volátil como en la época de la convertibilidad. Ahora bien, si vos haces audiencias públicas después de 17 años con 2.300% de inflación y 0 ajuste y planteás en la audiencia pública que tenés que adecuar las tarifas y subirlas un montón, para hablar mal y pronto, obvio que en la audiencia pública te van a saltar a la yugular. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? En el fondo el problema de esto son las malas políticas macroeconómicas de nuestra clase dirigente que nos llevan a pésimos resultados. Un país donde no se invierte porque no se crece, porque hay inestabilidad de inflación, porque hay pésimas políticas. Tenemos 17 años de fracasos en el último tramito. Le podemos agregar varias décadas, 30, 50. ¿Pero por qué dije 17? Porque el sistema regulatorio, y acá voy a hacer un punto, de gas y electricidad de Argentina, en todos los posgrados de Estados Unidos e Inglaterra, especializados en regulación, se la enseñaba como la mejor regulación del mundo. ¿Y saben qué? Esa mejor regulación del mundo, nuestros diputados en el 92 en la industria del gas no la quisieron votar y tuvo que salir con el famoso diputado trucho. Esa es la calidad de nuestra clase dirigente a la hora de votar cosas. Igual, dentro de la clase dirigente voy a ponderar a un diputado, ¿A cuál? Adivino. a uno que usa campera amarilla, ¿Sí? al diputado Alfredo Olmedo. ¿Sabes que me tocó ir a Intratables? Sí. Y me llamaron por el tema de tarifas. Entonces, había estado Olmedo con una suerte de mano a mano con todos los miembros del panel de Intratables. Y vos sabés que cuál fue lo interesante, que me hicieron entrar a mí, solo. Para que lo ayudaras. No. Y en ese momento agarró Olmedo y dijo, no, yo estoy de acuerdo con las propuestas de Milei de eliminar el Banco Central. Y dije, ¡bravo! Mirá. ¡Bravo! Alguien que quiere eliminar el Banco Central.
Así que, nada, me parece que algunos se están aprendiendo. Muy bien, un rara avis en la clase política. Sí, la verdad que me parece que Vamos es a raro. los números de todo esto, ¿te parece? Vamos a los números, dale. Bueno, mira, Javi, acá tenemos los números que te prometí que habíamos traído. Acá tenemos la inflación sumó desde el 2000 a la fecha en azul 2.306%. Y el ajuste tarifario en verde había sido prácticamente nulo hasta diciembre del 2015. Y el presidente Macri aumenta las tarifas de electricidad 1.973%, con lo cual, vemos lo que habíamos dicho, hizo el ajuste tarifario casi todo como para volver a la estructura de precios relativos que teníamos en los 90. Cuando miramos la situación del gas, nos encontramos con algo similar. Es más, acá prácticamente lo empató, porque tenemos la línea verde, la inflación, el ajuste de tarifa, que fue 2.208%. Entonces, ¿qué pasa? Esto le impacta de lleno al salario del trabajador, de todos los ciudadanos. ¿Y cuál es el problema? Que miren, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos en azul la inflación de alimentos, en rojo la inflación general y en verde el salario privado registrado. ¿Qué nos encontramos acá? Esto es muy interesante. Nos encontramos que cuando miramos a diciembre de cada año, 2016, 2017, y a marzo del 2018, vemos que los salarios siempre aumentan menos que la inflación general. Entonces, hay una pérdida del poder adquisitivo. El trabajador está empatado contra los alimentos, solo empatado, pero contra toda la economía pierde. ¿Qué pasa? Este aumento de tarifas, que está dentro de toda la economía, realmente ahoga su bolsillo y hace que la demanda agregada, el consumo, se contraiga y el nivel de actividad, por eso uno va y habla con cualquier comerciante y los comerciantes se quejan en la calle de todos los días, porque esto le está pasando al trabajador y el aumento tarifario, como explicaba Javier, es una de las principales razones. Pero hay un dato. Si ustedes, como yo les mostré recién, vemos que la estructura de precios relativos ya casi empata la convertibilidad, acá surge un problema. Si la estructura de precios relativos, el presidente Macri, hizo que empatara, que convergiera a los años 90, el peso de los servicios públicos dentro del índice de inflación tendría que ser igual, similar al que tenía en los 90. Y acá nos encontramos con un problema. ¿Cuál es ese problema? Que cuando yo miro el IPC, en los años 90, los servicios públicos, o sea, lo que salía a mantener una vivienda dentro del IPC, era casi 13% del índice. Y hoy en día, en el 2016, el IPC de GBA le da una importancia de 8,50. A nivel nacional, hoy en 2017, le da una importancia de 9,50. ¿Qué quiere decir esto? Que, para que lo entienda el público, el peso de los servicios públicos dentro del índice de precios está truchado, está minimizado, pesa menos de lo que debería pesar. Entonces, el impacto de las tarifas en la inflación, cuando lo releva el INDEC, es más chiquitito de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque le faltan 3 puntos porcentuales de incidencia. O sea, hoy el INDEC te dice que lo que vos gastás para mantener una casa es solamente el 9,5% de todos tus gastos. Y en realidad tendría que ser casi el 13%. Y ahí te están dibujando para abajo la inflación. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Dicen que las estadísticas son como la bikini. A Lo ver. que muestra es importante, pero lo que oculta es fundamental. Exactamente. Y eso es el ABC de un estadístico. Keynes sabía de eso, tu amigo, ¿no? ¿Por qué los insultos? Bueno, Dile, haga un corte que tenemos que arreglar algunas diferencias con Giacomini. Bueno, no tenemos tiempo, dale. mirá,
Acá, la clase política que se muestra siempre tan preocupado por nuestros bolsillos y cuando hay una audiencia pública están del lado de los consumidores y piensan en convocar a reuniones legislativas especiales para la barbaridad de retrotraer los aumentos, podrían bajar el costo de las boletas en su precio final. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, yo puse un Twitter mandando un proyecto de ley eliminando 3 leyes provinciales, te podría bajar 16% la cuenta de Denor. Yo estoy seguro que no te va a bajar 16 puntos porcentuales ni loco. Podemos seguir. Y acá, ¿qué pasa? Hay que entender que el gobierno, ¿por qué hace tanto hincapié en esto? Hace mucho hincapié en esto porque en realidad la única cuenta del gasto público que reduce está sobre nuestros hombros. Son los subsidios económicos. Y esto está mal, porque el único descenso de gasto público está a nuestras costas. Pero el problema es que acá se ven 2 cosas. El gradualismo, como digo yo, por un lado es caro y por el otro lado es costoso. ¿Dónde es costoso? Lo que planteábamos con Javier. Vos en el 2015, haciendo política de shock, eliminando todos los subsidios, eliminabas el déficit primario. Hoy en día, eliminando todos los subsidios que quedan, bajás solamente a la mitad el déficit primario. Y les aclaro, alcanzan la meta fiscal del 2018 solamente bajando los subsidios económicos. Alcanzan la meta fiscal del 2019 solamente bajando los subsidios económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el único ajuste del gasto público va a estar en nuestros hombros hasta el próximo gobierno. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que con este esquema, donde el gasto público no baja por ningún lado, salvo en los subsidios económicos, y nos pega en nuestro lomo, el déficit fiscal en el 2019 va a ser, si todo sale muy bien, muy parecido al déficit fiscal que dejó Axel Kicillof. Y esto tiene muchos costos, es muy caro. Los costos son los anteriores, o sea, las políticas que eran adecuadas y alcanzaban a final del 2015, ahora ya no son adecuadas y ya no alcanzan. Nos tenemos que endeudar 33.000, 35.000 millones de dólares todos los años. Y ahí no está en la cuenta el efecto del cuasi fiscal de las LEVAX. No vos, está. Digamos, como va a estar a tomar guita afuera, se le compran los dólares a Caputo y después hay que esterilizar, eso genera también un cuasi fiscal que no está anotado en esa cuenta y que debería ser anotado, ¿no? Que son 3 puntos del PBI. Claro, bueno, por eso. pero ¿sabes cómo va? Digo, con lo cual, digamos, los números fiscales de este gobierno son peores que los de Kicillof. Sí, cambiamos, para mal. Mirá, bueno, esto es terrible. En el 2019, si sale todo bien, tenemos un déficit fiscal financiero con los intereses, sin el cuasi fiscal, igual que el 2015. Pero mira la siguiente filimina, Javier. Acá miramos la deuda, y cuando miramos la deuda total, contabilizando todo lo que hay que contabilizar, va a rondar 66 puntos del PBI. O sea, va a rondar 22 puntos en términos del PBI, más que en el 2015. O sea, nos endeudamos más de 20 puntos para estar en el mismo lugar en materia de déficit fiscal. A mí me parece una locura. Y guarda que la deuda con el mercado, que es la que mira Caputo, habrá subido de 16 a 39. Y guarda que 39 puntos del PBI, teniendo en cuenta que hay otro equivalente hasta llegar a 66, no es tampoco nada. Es una cifra que con nuestro track record de defolteador serial no es fácil de financiar. No, pero aparte, a ver, Caputo puede mostrar el número que quiera, pero cuando van afuera le miran la deuda total. Porque la otra es, ¿acaso vos estás pensando en defoltearle a los jubilados? ¿Acaso estás pensando en defoltearle al Banco Central? Digo, porque no es trivial eso. O sea, que, digamos, a los jubilados no le vas a pagar, con lo cual la tenés que sumar sí o sí. Y por otra parte, al Banco Central, si vos decís que no le vas a pagar, me parece que la gente no va a querer tener el dinero en la mano, ¿no? Es inflación. Por eso lo digo. Bueno, esto es lo que juntamos el tema fiscal con el tema de tarifa, porque van de la mano. Imagínate si es lo único que ha ajustado sobre nuestras espaldas. Pero, a ver, vamos a ponerlo en estos términos.
Yo lo suelo decir con un ejemplo, ¿no? El ejemplo es, suponga que una persona de bien va caminando por la calle, es interceptado por un chorro, ¿sí? Y el chorro le roba todo. ¿Qué chances hay? O sea, lo deja en traje de Adán. Que vuelva a los 15 minutos el chorro y le diga, no, mirá, disculpame, me olvidé, se me fue la mano, todo, no, te devuelvo algo. Cero. Cero, exacto. Bueno, hay que pensar que los políticos son ética y moralmente inferior que el chorro común. Porque el chorro común da la cara, se somete al riesgo de la lucha, de quedar preso. En cambio, el político es una basura que tiene de su lado el monopolio de la fuerza, jamás te va a devolver algo. Por eso el único ajuste que se hizo es sobre el sector privado. Acá siempre el que pierde es el sector privado. Como decía Rothbard, la sociedad se divide en dos. En los que pagamos los impuestos, que somos los productores de riqueza, y los parásitos de la política que viven chupándonos la sangre. Hasta que esa realidad no cambie, el destino de este país es destino de país pobre. Javi, Diego, querido, un placer como siempre. Y nos vemos la semana que viene. nos vemos la semana que viene. I'm dynamite. TNT.